Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar por este medio. Vamos a seguir así por un tiempito parece. Y quería explicarles un nuevo tema. Como ustedes saben, hasta ahora lo que venimos viendo es las diferentes explicaciones acerca del origen de la vida. Y en el último trabajo, lo que estuvimos viendo fue cómo Aristóteles propone que surgen algunos seres vivos, los que él ponía en su escala inferior, de nobleza, digamos, en la parte inferior, estos seres vivos que a él no le gustaban tanto, o que eran imperfectos, digamos, él proponía que surgían de manera espontánea, ¿sí? Y a raíz de eso estuvimos viendo diferentes experiencias que avalaban o refutaban lo que decía Aristóteles de la generación espontánea. Hasta que por fin Pasteur fue el que mediante su experimento comprueba que todo ser vivo proviene de otro ser vivo, no nace espontáneamente como planteaba Pasteur. Pero lo que no sabemos hasta ahora es cómo surge la vida, ese primer ser vivo, en alguna explicación, ¿sí?, que sea hoy avalada por la comunidad científica. Bueno, estas explicaciones que fueron intentando decir cómo surge la vida, se fueron presentando como hipótesis. Y que más o menos en el año 1924, dos científicos por separado, ahora vamos a ver quiénes eran, uno se llamaba Oparin y otro se llamaba Haldane, reunieron y lograron, digamos, decir una hipótesis que propone cuál es el origen de la vida. Y ese origen ellos dicen que se remonta hace 4.000 millones de años a la Tierra primitiva. Entonces, a ver, porque hoy me salió. Entonces, bueno, esperen, que tengo que ir una para atrás. Hay problemas técnicos. Bueno, yo les comentaba que estos dos científicos, Oparin y Haldane, proponen que la vida aparece hace 4.000 millones de años en la Tierra primitiva. La Tierra primitiva, es decir, la Tierra antes de como la conocemos ahora, tenía unas particularidades muy diferentes a las nuestras. Por ejemplo, ven que acá hay muchos volcanes, ¿sí?, porque en la Tierra primitiva había intensa actividad volcánica, ¿sí? Y además, ven esto que está acá, son meteoritos, entonces en la Tierra primitiva también caían muchos meteoritos. Y a su vez, la temperatura era cientos de grados superior a la temperatura que tenemos ahora, ¿sí? Ven acá que hay como unos lagos, unos océanos primitivos, y esto se supone que sucede porque además de haber caídas de meteoritos, de que los volcanes estén permanentemente en erupción, de que la temperatura sea muy elevada, llovía mucho, había tormentas eléctricas, ¿sí? Esas lluvias que fueron abundantes durante muchos años formaron los océanos primitivos, ¿sí? La atmósfera no estaba conformada por los gases que nosotros conocemos actualmente, ¿sí?, sino que tenían otros gases como el metano, ¿sí?, como el amoníaco, como el dióxido de carbono, y no había capa de ozono. Entonces, las radiaciones solares, ¿sí?, la radiación UV, esa que filtra la capa de ozono, caía directamente a la Tierra. ¿Está bien? ¿Ahí vamos entendiendo? Me olvidé de decirles también que como la temperatura era tan elevada, todas las rocas que conformaban la corteza se fundieron, ¿sí?, estaban en un estado líquido. Y los elementos que son pesados, como por ejemplo el hierro y el níquel, se fueron hacia el centro de la Tierra formando un núcleo que persiste en la actualidad. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, llovía permanentemente, se forman estos océanos primitivos que están acá marcados, fíjense acá están los rayos, ¿sí? Y estos océanos tenían mucha energía, porque tenían energía proveniente del calor de la lava, ¿no es cierto? Toda esta energía que sale de la lava se convertía en calor y venía a parar acá al agua. Energía de los rayos, ¿sí?, de las tormentas eléctricas, energía también de la caída de los meteoritos, ¿sí?, energía
de la radiación ultravioleta, que caía directamente acá. Y en estos océanos primitivos había partículas inorgánicas en suspensión, ¿sí? Porque como el agua arrastraba partículas de la corteza, ¿sí? Estas quedaban acá en suspensión disueltas. Y además de la atmósfera también podían disolverse y quedaban acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Con toda esa energía que estaba disponible, estas partículas inorgánicas que eran pequeñitas, se empiezan a unir. ¿Sí? Se empiezan a unir y empiezan a... Esto lo proponen, ¿no es cierto?, estos señores que yo les comentaba hoy. Acá está Oparin y acá está Haldane, ¿sí? Fíjense, Oparin era un bioquímico ruso y Haldane era un químico, ¿sí? Entonces ellos dicen que estas partículas que están en suspensión en estos océanos primitivos, que son inorgánicas, acuérdense eso, inorgánicas, ¿sí? O sea, como tipo un mineral, eso quiere decir que es inorgánica. Estas partículas pequeñitas inorgánicas se empiezan a unir. Se unen, imagínense dos partículas pequeñitas que se unen, ¿sí? Y se van haciendo moléculas más grandes, ¿ven? Acá, estas moléculas que yo les pongo acá, que son moléculas simples, inorgánicas, se unen y van formando moléculas más grandes, ¿sí? O macromoléculas. Macromoléculas quiere decir una molécula más grande. Y estas moléculas grandes que forman son orgánicas. ¿Qué quiere decir orgánicas? Que empiezan a tener carbono, ¿sí? Y estas moléculas orgánicas se van, a su vez, entre sí, fusionando y forman moléculas más grandes todavía orgánicas, ¿sí? Hasta que en un momento determinado, este conjunto, esta red de moléculas, se rodea por una membrana, una especie de membrana, no como la membrana actual que van a tener las células, pero una especie de membrana muy parecida, que lo que hace es aísla a esto que se llama coacervado, ¿sí?, del medio externo, y lo convierte en un sistema abierto. ¿Por qué un sistema abierto? Porque este coacervado lo que va a hacer es intercambiar materia y energía con el medio que lo rodea. Bueno, estos coacervados lo que se piensan es que forman la primera célula, que es procariota, ¿sí? Y esta es la explicación que se da acerca del origen de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el origen de la vida se da en la Tierra primitiva, sí, que tenía estas características que yo les mencioné, básicamente mucho calor, o sea, una temperatura muy elevada, volcanes que estaban permanentemente en erupción, caídas de meteoritos, lluvias constantes, con tormentas eléctricas, sin capa de ozono, por lo tanto los rayos UV caían directamente a estos océanos que se formaban porque llovía mucho, ¿sí? Y en estos océanos primitivos había partículas inorgánicas pequeñas en suspensión. Por toda esta energía que está en los océanos se empiezan a agrupar estas partículas en unas mayores, ¿sí?, macromoléculas. Estas macromoléculas son orgánicas y en un momento determinado se rodean por membrana. ¿Está bien? Al rodearse por membrana forman algo que se llama coacervado, que empieza a actuar como un sistema abierto, intercambiando materia y energía con el medio. Y parece ser, según las explicaciones que dan Oparin y Haldane, que este coacervado es el antecesor de la célula procariota. ¿Está bien? Bueno, ahí, para el momento algunos apoyaron esta hipótesis y otros no. Pero, miren, acá les había puesto, ¿ven? Estas son las moléculas pequeñas, sí, que se van uniendo en estas cosas que se pone acá, que son átomos de carbono, moléculas más grandes, ¿sí? Hasta que en un momento estas moléculas de acá se rodean por una especie de membrana y forman el coacervado. Fíjense que esta es la Tierra primitiva. Entonces les comentaba que hubo dos científicos, ¿sí?, que en el año 1953, estos dos que están acá, Miller y Urey, que dijeron, bueno, ¿y si hacemos una recreación de la Tierra primitiva para ver si se puede formar una molécula orgánica? Y entonces se les ocurrió construir una máquina, ¿sí? Fíjense, esta es la máquina, en donde, ¿qué hicieron? Acá pusieron agua, ¿sí?, del océano, para simular los océanos primitivos de la Tierra primitiva. Lo calentaron, porque acuérdense que en ese momento, en la Tierra primitiva, hacía mucho calor, ¿no es cierto? No era como la temperatura de ahora.
Le pusieron acá los gases de la atmósfera, porque no eran los mismos gases que tenemos ahora, ¿sí? No había oxígeno disponible. ¿Ven que acá dice agua en forma de vapor, metano, amoníaco, hidrógeno, monóxido de carbono, ¿sí? Y le agregaron unos electrodos, ¿sí? Ven acá, para dar electricidad y que simulen las tormentas eléctricas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasó? Después de un tiempo, ¿sí? Ustedes piensen que el agua esta empezaba a hervir, ¿sí? Acá estaba en forma de vapor, acá había algo que la condensaba, es decir, que esta agua que estaba en forma de vapor la transformaba en líquido y se iba acumulando en este lugar. Entonces, ¿qué vieron? Que después de un tiempo, esto de acá se ponía de color marrón, ¿sí? Y cuando analizaron qué había en este contenido que se ponía de color marrón, vieron que había una molécula orgánica que se llama aminoácido. El aminoácido es una molécula que forma las proteínas, y las proteínas, ustedes saben que las tenemos nosotros los seres vivos. Bien, entonces, mediante esta experiencia, se avaló la hipótesis de Oparin y de Haldane, ¿sí? Dijeron, bueno, en realidad no podemos originar vida acá porque tendrían que pasar millones de años, ¿sí? Y es imposible que esto se mantenga millones de años en un laboratorio. Y además, porque tampoco es una réplica exacta de los gases y de la composición química que tenía el océano en ese momento en la Tierra primitiva. Pero, salvando esas distancias, pudimos conseguir que se forme una molécula orgánica a partir de compuestos inorgánicos. Entonces dijeron, avalamos, es decir, apoyamos, ¿sí?, la hipótesis de Oparin y Haldane. Y entonces la comunidad científica apoya, ¿sí?, esta hipótesis mayormente. Hay en algunas partes de algunos científicos, digamos, ustedes saben que en ciencia se establece una teoría o prevalece una hipótesis hasta que haya otra que la descarte. Bueno, por el momento esta es la más aceptada. Hay algunas dando vueltas que todavía no son 100% aceptadas, ¿sí?, y prevalece mayormente esta. Veremos qué sucede en los años venideros si hay algo que la reemplace, pero por ahora esto es lo que vamos a considerar como posible explicación del origen de la vida. Y vamos a tener en cuenta la experiencia de estos dos ingleses, ¿sí?, que lo que hicieron es recrearon una máquina que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva, así como ustedes lo vieron, ¿sí?, y de esa manera, mediante partículas inorgánicas, consiguieron una partícula orgánica que era el aminoácido. Bueno, solo esto les quiero comentar, así no los mareo, ¿sí? Espero que lo hayan entendido. Les voy a pedir que si ustedes no entienden algo, que si los videos son un plomo, que si me trabo, porque no es lo mismo hablarles en clase que hablarles por un video. Por ejemplo, no sé, mientras les estoy hablando, siento que me pica la cara, que no sé, que me equivoco, pero bueno, por eso, si ustedes no me lo entienden, yo se los puedo volver a explicar por comentarios privados, o puedo mandar videos que encuentre de internet para apoyar lo que yo les digo. Como no les veo las caritas, entonces no sé si me van siguiendo o se durmieron en el medio de la explicación. Les mando un beso muy, muy grande y tengo muchísimas ganas de verlos y espero que esto termine pronto para estar de nuevo en el aula y mientras les voy explicando, hacerlos reír con algún chiste. Los extraño. Chau, chau.